digamos, enumerar conceptos que también hay que aprenderlos. Vamos a dirigir el curso hacia casos clínicos para que puedan aprender a aplicar los conocimientos que van teniendo. Entonces, en esa línea este año he preparado unos casos clínicos, justo me daba mucha pena de no poder abrirlos hace un rato. Entonces, paciente de 60 años, varón con antecedente de hipertensión arterial hace 20 años. Usa crónicamente furosemida, una tableta por día, y valsartán, 80 miligramos por día. Ha notado edemas matutinos y disminución del volumen urinario. Los exámenes muestran una urea, creatinina. La urea normal es 40, la creatinina normal es 1.2. El sodio normal es 140 miliequivalentes por litro y el potasio, este es el límite máximo, es entre 3.5 y 5.5. Entonces dice, define el tipo de hiponatremia. Ustedes habíamos tenido en la clase pasada una diapositiva que la voy a volver a poner. Hacia el lado izquierdo de ustedes teníamos la hiponatremia hipovolémica, donde se perdía agua y sodio por diferentes maneras, ¿no es cierto? Por diurético, por deshidratación, por shock. Hacia el lado del medio teníamos una hiponatremia euvolémica, que era la hiponatremia asociada al síndrome de secreción inapropiada de hormonas diuréticas. Hacia el lado derecho, hacia el lado de acá en la diapositiva, ahora lo vamos a recordar, teníamos una hiponatremia con edemas, ¿no? Con un sodio corporal total alto y todo eso. Entonces, de esos tres tipos de hiponatremia, ¿cuál sería este caso? O sea, la del costado izquierdo, ¿no es cierto? Una hiponatremia por pérdidas. ¿Y por qué está perdiendo esta paciente? Por diurético, por uso de diurético. Está perdiendo agua y está perdiendo sodio. La siguiente pregunta es, ¿amerita suplementar sodio? ¿No? Y a unos dicen no y otros sí. Si usa furosemida va a tener natriuresis, o sea, va a haber pérdida de sodio en orina. Entonces van a perder agua y sodio, pero para que haga hiponatremia tiene que haber perdido más sodio que agua. Entonces amerita hacer el cálculo del sodio que se pierde, que lo expliqué en la clase anterior, con el 60% del peso como volumen de distribución de sodio en el varón y 50% del peso en la mujer, ¿no es cierto? Ya estamos contestados. ¿Y cómo está el sodio corporal total? Por lo tanto, el sodio corporal total está disminuido porque ha perdido, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Estamos? ¿Alguna duda? Entonces, la respuesta es, perdón, acá hay un error. Hiponatremia, lo voy a corregir porque no va a ser que a la hora que ustedes copien. No, estamos en la primera y la segunda. Déjame ver si esta. Acá hay un error con las. Las respuestas son hiponatremia hipovolémica, ¿ok? Hiponatremia hipovolémica. ¿Amerita dar sodio? Sí. Y el sodio corporal está, por lo tanto, disminuido. Si te preguntan por qué, por uso de diuréticos, ¿ok? ¿Alguna duda con esta? No, ¿cierto? Este es el famoso cuadro que les animo a el que he comentado, ¿no? Aquí estamos, diuréticos. Hiponatremia hipotónica o hipovolémica, en la cual estoy perdiendo por efecto de los diuréticos, puede ser también hemorragias, vómitos, diarreas, estoy perdiendo agua y sodio. Estoy perdiendo más sodio que agua, tengo que reponer los dos, pero tengo que calcular el déficit de sodio, de acuerdo a la fórmula que habíamos visto la vez pasada. 0.6 por el peso por la diferencia entre el sodio normal, que es 140, menos el sodio que tiene el paciente. ¿Ok? Caso 2.
Paciente de 53 años, varón, que presenta un cuadro neurológico asociado a un tumor cerebral. Hace 2 meses caracterizado por somnolencia y cefalea, ¿no? Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, esto lo puede producir el tumor cerebral. Sí, es posible, ¿no? Un tumor cerebral grande, da dolor de cabeza y somnolencia. Pero él le toma un sodio sérico y tiene 120, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? Hiponatremia por SIHAD, ¿no es cierto? Secreción inapropiada de hormona antidiurética. ¿Qué quiere decir inapropiada? Aumentada. ¿Y qué quiere decir aumentada? Que va a haber mayor acción de la hormona antidiurética, ¿dónde? En el tubo contorneado distal, que es su principal sitio, donde va a reabsorber el 8% adicional del agua. De verdad, tienen que acostumbrar. Está adentro, doctora. Allá. Es que debe haber una campaña por el silencio, porque yo no sé si ustedes pueden escuchar y a la vez escuchar gritos, o sea. En fin. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? SIHAD. ¿Cuál sería el tratamiento, el fundamento del tratamiento? Obviamente quitarle el tumor, pero de eso no estamos hablando, sino desde el punto de vista del medio interno. Restringirle agua. ¿Por qué? Porque la hormona antidiurética está trabajando en exceso y está reteniendo y diluyendo el sodio. Por lo tanto, mi tratamiento sería restringirle agua. Hay otros tratamientos, que no es el tema, pero más o menos para que tengan la lógica, ¿no? Ahí está. He copiado la diapositiva de la clase anterior, ¿no? Causas del síndrome de secreción inapropiada, alteraciones del sistema nervioso, como tumores, infecciones pulmonares, tumores que producen una hormona antidiurética like, o sea, semejante a la hormona antidiurética original. Y algunos medicamentos producen secreción inapropiada de hormona antidiurética, sobre todo los medicamentos psiquiátricos. Bueno, balance de agua y sodio. O sea, estoy tratando de hacer la aplicación de la clase pasada, ¿no es cierto? Paciente de 60 kilos, varón con insuficiencia renal crónica. Entonces, si yo quiero hacer el balance de agua, de sodio no, este es el balance de agua. Él toma 1400 centímetros cúbicos de agua al día. El agua de los alimentos hemos calculado en 700 y el agua de oxidación 300, ¿no? Y los egresos son 250 porque es una paciente con insuficiencia renal crónica. Las deposiciones, normalmente perdemos poca agua, las deposiciones 100 y las pérdidas insensibles 700. Si yo hago la diferencia entre los dos, entre los ingresos y los egresos, tengo un balance hídrico de más 1530. ¿Eso qué implica? A ver, ¿quién me puede decir eso qué implica? Que el paciente va a tener, ¿qué va a tener el paciente? ¿Ah? Que el paciente va a tener edemas. Es la explicación de los edemas en el paciente renal crónico. La causa es que él no puede deshacerse del agua que toma. O sea, si uno de ustedes toma, después del fútbol, 2 cervezas, ¿cuánto trae una cerveza grande? ¿Qué volumen trae? 600. Ya, póngale que sea 700, yo no lo sé. Pero si alguien toma 2 cervezas grandes son 1400 centímetros cúbicos. El riñón inmediatamente va a ir a cada rato al baño a orinar, porque se va a deshacer del agua. Pero ¿qué pasa con un renal? Imagínense que este señor haya tomado 2 cervezas grandes. No puede deshacerse, va a retener líquido y esa va a ser la causa de por qué el paciente va a tener edema, congestión pulmonar, signos de sobrehidratación, ¿no? Entonces, el balance del agua es bien importante y hay que aprenderlo. Es una cosa sencilla, pero hay que aprenderlo. Esto es la diapositiva de la clase que les presenté, simplemente para relacionarlo, ¿no? Causa 3. Creo que ahí le voy a poner la respuesta ahorita. Mujer de 78 años con una secuela neurológica severa, postrada, con zona nasogástrica, que un día presenta más compromiso neurológico que siempre. ¿Cuál es su presunción diagnóstica? ¿Qué le ha pasado? Vamos a abrir el otro. Quedémonos con la pregunta ahí
hablé de hipernatremia seguro en la clase pasada. De hipernatremia no hablamos en la clase pasada. Sí. ¿Sí o no? Sí. Ya. Y les hablé del agua corporal total, del agua corporal actual, ¿se acuerdan? Ya. Ok, entonces estamos en buen camino. ¿Cuál es su percepción diagnóstica? Hipernatremia. La causa en la clase de hipernatremia, en la clase de sodio y agua, la causa más importante de hipernatremia es darle poco líquido a una persona y concentra, y justamente son estas personas que no tienen sed, porque si ustedes tienen hipernatremia van a estar tomando agua, ¿no? Estas personas que no tienen sed. Entonces, calculamos el déficit de agua. Esta es una mujer, ¿no es cierto? Me van a ayudar a calcular para poderlo llenar aquí. Alguien saque una calculadora de su celular. 35. Si es una mujer, vamos a calcular primero esto. 140 menos el sodio actual. ¿Cuánto tiene el sodio actual? Este cociente, ¿cuánto es? 140 sobre 168. A ver, me van diciendo. 35. 140 menos 168, ¿cuánto es? 0. Ya. Entonces, ¿cuál es su agua corporal total de esa mujer? 70 por cuánto? 0,5. 0.5 por 83. 0.83. ¿A cuánto sale eso? 35 por 0.1. Debe ser 30 y tantos. ¿Cuánto sale? 70 por 0.5 es 35. Por 0.80 y 29 puntos, vamos a ponerle 29, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería el déficit de agua? ¿Cuál es el agua corporal total normal de esta mujer? Pongan atención porque si me he esforzado en hacer los casos es porque me voy a esforzar en ponerlos en el examen, ¿no? 6. ¿No es cierto? 35 menos 29. ¿Sí? Todo esto se ha convertido en 29, multiplicado 70 por 0.5 por 0.83. Me sale 29, punto y pico no importa, el 29. Y acá, por lo tanto, acá es 35 menos el 29, ¿cuánto sería el déficit de 6 litros? Entonces yo le tengo que dar para corregir igual 6 litros. ¿Ok? Listo. Esos son los casos que les he traído un poquito de toda la clase anterior. Ahora vamos a empezar, se los voy a grabar después reiniciar el equipo más tarde. La clase de IR de insuficiencia renal aguda. Bueno, yo les presenté al principio, porque son temas que, este tema de renal, si uno no entiende la fisiopatología está complicado, ¿no? Entonces, la primera diapositiva de la clase pasada era revisión, o la primera revisión de fisiología. Entonces, para ahora entender la clase de insuficiencia renal aguda, voy a revisar algunos conceptos complementarios a esa clase de fisiología para que podamos entenderlo, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, esto es importante. Se filtra el bicarbonato y una parte del bicarbonato se